¿qué tal? Buen día, yo soy Ruiz Claudia, yo no tengo que dar MAC, pero tengo que dar el final. ¿Puedo presenciar la clase? Sí, no hay ningún problema, Claudia, no hay ningún problema. Es lo mismo que el otro profesor, ¿no? Lo que había dado el profesor Carlos. Sí, la asignatura es la misma y las consignas o las temáticas son las mismas. Pues entonces puedo presenciar. Sí, no hay problema, Claudia. ¿Cómo? Listo, gracias, profe. Buen día, profe. ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo andan? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo Buenos días, están? profesora. Bien. ¿Qué tal, chicos? Buen día, profe. Buen día, profesora. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos ¿Todo días bien? a todos. Bien, muy bien. Ahí está. Ya somos bastantes. Buen día. Hola, buen día, profe. Buenos días, ¿cómo Buen están? día, profesora. ¿Todo bien? Hola, profe. Vienen de una clase interesante, yo estaba escuchando acá. Aunque me digan policía, yo estaba escuchando. No, sucede que tenemos una horita y bueno, yo no los quería demorar luego, ¿sí? Bueno, aquí estamos, muchachos, en nuestro encuentro del día de hoy. La semana pasada yo les había dejado unos videos, ¿sí? Grabados sobre las fases de la lectura. Profe. La vez anterior además les había compartido 2 videos sobre 2 referentes en el área también de lo que es la alfabetización académica. Y bueno, recibí algunas devoluciones, ¿sí? Y les dije a la gran mayoría que podíamos tomar un ratito de la clase de hoy para hablar o para reflexionar o para compartir pareceres sobre videos. ¿Sí? Buenos días, profesora. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Qué tal? Así que vamos a tomar un ratito, o la primera parte de la clase de hoy, si quedó alguna duda, alguna consulta, algo que quieran compartir, fundamentalmente sobre lo que vimos la clase pasada, que fue las fases de la lectura, que hablábamos de estos 4 momentos ideales sobre los que uno tenía que avanzar para ir en pos de una lectura comprensiva, y sobre esos videos que les había compartido oportunamente. ¿Sí? No sé si quieren compartir algo y ya pongo a grabar, así después les paso, como siempre, el video. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que consultar? ¿O quedó claro más o menos? ¿A dónde íbamos? Profe. Porque, sí, Nicolás. Los videos que mandó eran sobre la etapa de la lectura. No me quedó claro si usted... Nico, ¿se corta? No sé si soy yo o está entrecortado. No, Nico, no se te escucha. No entendí yo. ¿No? Claro, que en realidad los videos que mandó no sabía que había que desarrollar algo, profe, de la etapa de la lectura. No, simplemente, a ver, simplemente esos videos sí les recomiendo que a los que no lo hayan visualizado lo puedan ver, y a los que lo hayan visualizado puedan haber hecho un apunte, una toma de notas sobre esta temática, porque justamente es desde donde vamos a partir, ¿sí? Acuérdense que es un poco el sustento o la base de cualquier técnica de estudio la lectura. No es una técnica de estudio, por eso no es suficiente para decir, bueno, estudié o abordé con profundidad este texto. Es el puntapié. Si nosotros ya partimos de un mal puntapié, imagínense entonces cómo será montar cosas sobre una estructura que está medio inestable, ¿sí? Así que lo que a mí me interesa es que ustedes puedan, ¿sí?, identificar estos momentos y fundamentalmente pensar y dividir en que el primer encuentro con la lectura no puede ser el único, en que el primer encuentro con la lectura no me puede posibilitar descubrir qué es lo más importante y qué es lo menos importante, porque aún no estoy en condiciones. Entonces, bueno, entender que hay momentos y que uno tiene que ir atravesando por esos momentos para ir al siguiente. ¿Bien?
Eso fundamentalmente a mí lo que me interesa que rescaten, que empiecen a mirar un poquito alrededor también, que todo el paratexto que se encuentra alrededor de los textos académicos nos ayudan muchísimo en la comprensión y en el análisis y reflexión sobre los temas, y me ayudan a secuenciar cómo viene la información, a jerarquizarla. Así que fundamentalmente eso es lo que me gustaría que ustedes puedan, perfecto, Jessica, no hay problema, que ustedes puedan quedarse de esos, aguárdenme un segundito, esperen que voy a cerrar la, ahí está, perfecto. Disculpe, profesora. ¿Qué es lo que me gustaría que se queden de ese? Hola, profesora, buen día. Buen día. ¿Puedo opinar? Viendo los videos sobre las fases de la lectura, en la cual son la prelectura, la lectura rápida y la lectura analítica y la lectura crítica. Bueno, en esos contextos yo había tomado algunos conceptos, en la cual en la analítica me quedé pensando, o sea, sería la parte del análisis de todo lo que hemos, después de haber pasado todas estas etapas, ¿no? O sea, llegar a una conclusión antes de la lectura crítica. No. Justamente lo que se busca en la lectura analítica, ¿sí? Yo les ponía el ejemplo del análisis, ¿no? Cuando alguien va a analizar su sangre y todas las etapas en las que, por las cuales atraviesa ese análisis. No, el análisis lo que propone es, tengo un todo, que sería el texto, lo descompongo en sus partes constitutivas, que serían los párrafos, busco lo más importante de esas partes constitutivas, las resalto, las destaco, las trato de dejar a un lado porque me van a servir para después, y después trato de unirlas, ¿sí? Y de juntarlas a través de un hilo conductor. Eso es lo que propone la fase analítica, es decir, justamente ir en pos de la comprensión del asunto. Yo ya vi su alrededor, lo leí de manera rápida y ahora lo que me queda es empezar a meterme en profundidad en ese texto. Eso es justamente la lectura analítica. Sí que claramente no es una sola lectura. Ahí ya estamos preparados para... ¿Cómo dijo? ¿Sí? Ahí estamos preparados para ver qué es lo importante. Recién en la lectura analítica ya estamos como capacitados para resaltar lo importante. Exactamente, y no estamos marcando por marcar, ¿no? Que es un mal hábito en general, o es un hábito que uno, bueno, lo pone en práctica. Sí, Gabri. Un resumen, vendría a ser un resumen de ese texto. Sería, a ver, porque el resumen nosotros vamos a verlo en tanto técnica de estudio y es algo separado, que sí parte de la lectura analítica, ¿sí? Esto es muy importante, se parte de ahí y lo que yo destaco después tengo que transcribirlo, eso sería hacer un resumen. Por el momento podemos decir que eso que estamos resaltando es la esencia, que justamente es lo que vamos a ver el día de hoy, que es la identificación de las ideas principales y su diferencia con las ideas secundarias, ¿bien? Entonces, en la fase analítica lo que hacemos es destacar, subrayar o marcar lo que son las ideas principales, ¿sí? Y ya que me diste el puntapié, me gustaría partir desde aquí. Hablamos de ideas principales, no hablamos de palabras principales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo destaco, subrayo o marco algo en el texto, la idea es que se marque la idea completa, ¿sí? No hacer esas marcaciones que marco una palabra, dejo una palabra sin marcar, marco otra, dejo 3 palabras sin marcar, marco otra. Y yo les voy a explicar por qué esta sugerencia, ¿no? Obviamente estos son todas recomendaciones y sugerencias, después uno va tomando algunas y dejando otras. Cuando se sugiere la identificación de ideas principales, o cuando uno va y destaca ideas principales, lo que hace es marcar algo que cuando yo regrese a ese texto, lo vea resaltado y destacado por sobre el resto del texto, ¿sí? Entonces, si yo marco una idea completa, es muy probable que cuando vuelva sobre ese texto, vea la idea completa y trate de comprenderla y recordarla. En cambio, si yo voy a buscar palabras, tengo que hacer un trabajo otra vez de tratar de unir esas palabras que estaban de manera separada
y es un doble trabajo, digamos, ¿sí? No estaría ahorrando algunas palabras, pero estaría quitándole sentido a esa acción. Entonces, la sugerencia siempre, y van a ver que esto lo van a encontrar en múltiples textos vinculados a las técnicas de estudio, es que uno pueda marcar la idea principal, la que estructura justamente el párrafo. ¿Bien? Si hay alguna palabra que uno dice, bueno, esta la podría dejar por fuera y no le resta sentido, perfecto. Pero si le resta sentido, no vale la pena ahorrar una palabra, pero restar sentido. ¿Sí? Así que esta es nuestra premisa cuando hablemos de ideas principales. Fíjense que no se llaman palabras principales, se llaman ideas principales. Son las ideas que sostienen al texto. Son las ideas más importantes y que estructuran ese texto. O sea, la lectura crítica ayuda a interpretar lo que quiere decir el texto, lo que el mensaje, o sea, lo que quiere dejar de mensaje. Exactamente. A ver, lo que es la lectura crítica, acuérdense que yo les decía, ¿no? Es separar hechos de opiniones. ¿Bien? Escuché que estaban hablando hace un rato mucho con la profesora Canestro sobre diversas temáticas en donde las opiniones tienen un peso muy fuerte, ¿bien? Y donde las opiniones son diversas sobre una misma temática. Entonces, un buen ejercicio de lectura crítica sobre, por ejemplo, la cuestión de la eutanasia o de la eugenesia que estaban trabajando, sería, por un lado, resaltar los hechos, ¿no? Es decir, en la temática sobre la que se está hablando, y después las posturas sobre esos hechos, sería realizar una lectura crítica, ¿sí? Ahora bien, no todos los textos se nos prestan para hacer lecturas críticas. Yo no creo que en anatomía y fisiología haya mucha cuestión crítica, por ejemplo, que encontrar, ¿no? O tal vez sí, en algún punto, ¿no? Pero por eso les digo que la lectura crítica es más bien para otras áreas, ética, por ejemplo, en metodología de acceso al conocimiento, en psicología, en historia del pensamiento que han tenido el cuatrimestre pasado, seguramente también había cuestiones o temáticas que abordar y posturas sobre esas temáticas, ¿bien? Y hay que escindir o separar esas dos cuestiones. Una cosa es el tema y otra cosa es una postura sobre ese tema. Así que muy bien, Wilfrido, lo que hace la lectura crítica es justamente tender, digamos, a ir un pasito más allá, que es la interpretación, ¿bien? Y esto nos va a ayudar justamente cuando veamos síntesis, que va a ser, después de resumen, la próxima técnica de estudio que vayamos a ver. ¿Bien? Así que muy, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda sobre el contenido anterior? Profesora, yo quería avisar que la compañera Río dice no se encuentra bien de salud y tiene la cámara bloqueada. Sí, Miguel, gracias. Me avisó por mensaje privado y yo le puse que está bien, que no se preocupe y que se mejore, ¿sí? Así que gracias por avisar. No, por favor. Bueno, muchachos, entonces, una vez que hemos avanzado, y les decía que es otra manera de concebir la lectura, y tiene que ver con una manera de concebir la lectura en la universidad, que es bien distinta de concebir la lectura en otros ámbitos, como una lectura por placer, como puede ser leer literatura, por ejemplo, textos que nos gusten, con encontrarnos con textos académicos que también nos pueden gustar, pero tienen sus propias características. ¿Bien? Esto era lo que justamente se veía en la alfabetización académica o en los videos que les compartí sobre esta temática. Bueno, a ver, vamos a ir entonces al tema de la clase de hoy, que como se indica aquí arriba, son las ideas principales, ¿sí? Y las ideas secundarias. ¿Bien? Se trata de un proceso, como todo lo que vamos a estar trabajando en esta materia. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir este proceso? Que bueno, hoy estamos parados en un punto dentro de este proceso y que con la práctica seguramente podamos ir avanzando casilleros. ¿Bien? Al principio tal vez no es tan sencillo este ejercicio, por eso lo vemos ahora y lo vamos a seguir durante todo el cuatrimestre. ¿Por qué? Porque todas las técnicas de estudio se anclan o se basan en la identificación de ideas principales. ¿Bien? Así que eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos entonces acá
como está explícito en el texto. Yo se los dejo para que después ustedes lo puedan copiar en sus apuntes. De todos modos, en lo que es el módulo está bien presente esto. Si quieren ir siguiéndolo mejor y poder ver mejor el texto, recuerden poner en Zoom vista del hablante. Entonces el hablante, en este caso soy yo, va a ser la que va a ser más grande, ¿bien? Y entonces ustedes van a poder destacar la visualización de estos textos que les voy compartiendo. Bueno, fíjense, ahí hay lo que plantea fundamentalmente esta primera parte. Dice que, bueno, un texto se encuentra compuesto por distintos mensajes, ¿sí? Distintos mensajes. Fíjense, una cosa muy importante dentro de estos mensajes es que están organizados, digamos, de manera jerárquica. ¿Qué será esto de manera jerárquica? Cuando uno plantea o comienza un... ¿Cómo, María Julia? No, decía que el tema este de identificación de ideas principales, digamos, siempre lo vamos a ver durante toda esta cursada. Durante toda la cursada, ¿sí? Está bien. Y ustedes lo van a ver durante todo su transcurso de recorrido por la vida universitaria, porque siempre Está se van a bien. encontrar con textos que hay que abordar. Bien, bien, gracias. Bárbaro. Y aprovecho para responder una pregunta que surgió en el foro, ¿sí? También, ¿por qué esta materia no está en el primer cuatrimestre? ¿No? Decían, ¿por qué está en el segundo cuatrimestre? Y ahí me tomo 5 minutos y les cuento un poquito la historia. Anteriormente, la carrera siempre tuvo entre 2 años y medio y 3, como tiene ahora, ¿bien? Y a los que eran auxiliares de enfermería se les reconocía el primer cuatrimestre de cursada. Eso ya no sucede más, de un tiempo a esta parte. Pero entonces se ponían el segundo cuatrimestre para que los que habían comenzado de cero y los auxiliares todos tuvieran esta asignatura. Obviamente la licenciada Canestro lo está repensando de poder hacer una enroca y pasarlo al primer cuatrimestre para que les pueda servir a todos los que están iniciando su vida académica o en la universidad. Y aprovecho y respondo esa pregunta que surgió en el foro. Bueno, entonces, les decía, volviendo al tema de ideas principales. Tenemos un texto en donde hay mensajes, en donde hay temáticas abordadas, que están en general, ¿no?, organizadas de manera jerárquica, es decir, arriba o en el título, digamos, y lo que viene luego es lo más importante y después se va desmenuzando, ¿sí?, en cuestiones tal vez cada vez más caracterizadas o más detalladas. ¿Bien? Y ahí vemos, estos mensajes que se comparten en el texto son lo que se denominan ideas principales e ideas secundarias. Ideas principales o las más importantes e ideas secundarias o complementarias. ¿Bien? También se les suele llamar ideas complementarias. De ninguna manera deben ser ideas que son o deben ser descartadas, porque vamos a ver que muchas veces entendemos una temática a través de ejemplos. ¿Les ha pasado a ustedes que no entiendan tal vez una definición, pero luego viene el ejemplo? Ah, ahora sí lo entiendo, es esclarecedor. Y los ejemplos por naturaleza son ideas secundarias. Por eso digo, no hay que descartarlas, sino hay que apoyarse en ellas para ir en pos de la comprensión de la esencia de esa Claro, jerárquicamente sería, por ejemplo, yo no puedo hablar de huesos largos, cortos, sin saber lo que es un hueso. Entonces, primero, como una idea principal, necesito saber qué es un hueso para poder después ejemplificar o clasificar, y ahí aparecen los ejemplos como ideas secundarias, pero no puedo arrancar hablando de algo que no sé qué es, o no tengo su definición. Muy bien, Flavia, muy bien. Y para eso está el título, que no, profe. Para eso está, o sea, hablando jerárquicamente, el título primero, lo que significa y el resto. Perfecto, Gaby. El título expresa el tema, no se olviden. El tema es algo muy general, ¿sí? Y es lo más abarcativo que hay. Después del tema vienen ya los contenidos o los mensajes que pueden estar organizados en subtemas a través de subtítulos, ¿sí? Pero si uno hace el recorrido y va leyendo título y subtítulos, ahí tiene el esquema jerárquico de esa temática, ¿sí?
Los invito a realizarlo, a este ejercicio. Yo tengo que hacer posteriormente, ¿no? Un mapa conceptual, por ejemplo. Y bueno, me voy a basar mucho en el título, en los subtítulos, para ver cómo se va jerarquizando esta información. Y obviamente dentro de cada uno de ellos encontraré después más información que iré sacando, extrayendo o quedándome y tratando de hacerla propia, de hacerla carne. ¿Bien? Así que muy, muy bien los dos aportes. Vamos entonces a decir que tenemos ideas principales o fundamentales e ideas secundarias o complementarias. Comencemos con las más importantes, con la que estructuran el texto, que justamente van a ser las ideas principales, ¿sí? Fíjense que el nombre es bastante sugerente y nos ayuda a saber que sin ellas, ese texto, de algún modo, carecería de sentido. O sea, uno, si se ocupa de quitarle las ideas principales a un texto y deja solo el complemento, van a ver que es incoherente de algún modo, o que no se puede llegar a comprender el qué de ese texto, si se hiciera ese trabajo fundamental. ¿Bien? Es como, no sé, quitarle al cuerpo toda la estructura ósea, lo que le da justamente su firmeza, ¿no? Y bueno, y se va a caer seguramente. O en un edificio le quito la estructura, y bueno, ese edificio, ¿no? Justamente también va a suceder lo mismo. Estas metáforas nos ayudan a pensar también, ¿no? Cómo, o qué importancia tienen estas ideas en el texto y poder destacarlas o rescatarlas. Fíjense entonces que dice que las ideas principales son aquellas que representan la parte fundamental, fundante del texto, la hipótesis o premisa del mensaje sobre el que el resto de las ideas se apoyan. ¿Sí? Usemos la metáfora de la construcción, entonces. ¿Bien? A ver, ¿quién conoce de construcción acá? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Estamos todos iguales? Construcción puede ser con el desarrollo. No, si yo quiero construir una casa, por ejemplo, ¿no? ¿Por dónde parto? Entonces, por una base. La base, el cimiento. La base que voy colocando. Igualmente, para empezar para una construcción tendría que verificar el terreno, medir los diámetros y después tendría que ver cuánto material voy a usar, hablando en tema de construcción. Bueno, bien, una vez teniendo en cuenta estas variables, es muy importante. Perdón, chicos, ahí están con el taladro al lado de mi casa. Si no es el señor que gentilmente compra los muebles, es el taladro. Y bueno, ¿qué va a hacer? Estamos acá. Les decía, entonces, muy bien, teniendo en cuenta estas variables, tenemos la variable económica, obviamente, variable del lugar donde voy a construir. Tengo una base y columnas, ¿no? Básicamente, en primer lugar, se piensa en eso, ¿no? Es la estructura lo que va a sostener, después vigas, y a partir de ahí se va generando la construcción de una casa, de lo que sea. ¿Bien? Lo mismo sucede con las ideas principales. Son justamente donde se apoya el resto de las ideas que componen el texto. Si no tienen de dónde apoyarse, no puedo sumar ideas. Fíjense, si yo no tengo un lugar que sostenga el resto de las ideas que yo quiero evidenciar, entonces no puedo sumar ideas. Por eso es tan importante que estén estas ideas denominadas principales. Acá tenemos una serie de características, ¿no? Porque nuestra idea es poder identificarlas en los textos. Entonces, para poder identificarlas, tenemos que saber qué vamos a ir a buscar. Y para saber qué vamos a ir a buscar, tenemos que saber cómo van a ser esas cosas que vamos a ir a buscar en el texto. Entonces, ¿cuáles son las características de la idea principal? Fíjense la primera que está ahí en esa fotografía, en esa imagen. ¿No se ve bien? Vamos a hacerlo un poquito más grande. La primera característica, ¿ahí se ve mejor? Sí, un poco mejor. Muy bien. La primera característica entonces es que expone el contenido más importante. Y por eso no se puede sacar, no se puede suprimir, no puedo quitarla del texto. Por otro lado, y no menos importante, otra característica, posee autonomía, no depende de otras ideas, tiene peso por sí. ¿Bien?
Algo muy, muy importante, porque las ideas secundarias no son autónomas, sino justamente se anclan en otras ideas, pero las principales poseen autonomía, no dependen de ninguna otra idea. Va a ser justamente la idea que va a articular las oraciones del resto del párrafo, ¿sí? Es decir, a partir de esa idea principal se van a ir uniendo o juntando otras ideas complementarias o secundarias. En general, en los textos académicos están explícitas. ¿Qué quiere decir que esté explícita? Yo la puedo ver en el texto, la puedo ir a buscar. Pero en otros momentos puedo encontrar con que no está explícitamente dada esta idea, entonces se tiene que deducir, ¿bien? ¿Se acuerdan acá por la secundaria lo que era el sujeto tácito? ¿Sí? Es decir, que no estaba explícito en la oración. Bueno, acá es lo mismo, esta idea sería una idea tácita, es decir, que no estaría explícita, pero que sí se hace referencia a esa idea. ¿Bien? Ahí tenemos entonces estas 4 características que son súper importantes, porque a partir de ellas vamos a ir a buscar o a bucear nuestro texto. Ahora, me quedo con la tercera. Fíjense qué dice la tercera. Articula las oraciones del párrafo. ¿Bien? ¿Y por qué me voy a quedar con esa tercera? Porque vamos a poner una premisa de trabajo, ¿sí? En el texto, por párrafo, hay al menos una idea principal. ¿Bien? Entonces, en un texto que tiene, por ejemplo, 10 párrafos, voy a encontrar 10 ideas, en principio, que se estarían abordando en ese texto. ¿Ah? Entonces, buscar las ideas principales de un texto consiste en ir a buscar o hacer una búsqueda, fíjense, por eso se relaciona con la tercera etapa de la lectura, que es analítica, donde yo voy a buscar o analizar cada una de las partes que componen el texto, que son los párrafos. Profe, no se ve bien el cuadro. Claro, ahora porque lo minimicé, ¿no se ve? No. Igual ya lo había maximizado y supongo que ya lo habrán ido copiando, ¿no? Primera idea, primera característica, expone el contenido más importante y no se puede suprimir. Segunda idea, que posee autonomía. Una consulta. Sí, ya voy, Flavia, termino de decir las características, así las copian y puedo reducir la imagen. La tercera, que es sobre la que estábamos basando, que es que articula las oraciones del párrafo, y la cuarta, que yo les decía hace un ratito también, que en general aparece de manera explícita, pero a veces hay que ir a buscarla o evidenciarla, ¿sí? Fundamentalmente. Sí, decime, Flavia. Que justamente hoy estábamos viendo en anatomofisiología las articulaciones, ¿no? Y por definición unen 2 huesos o más. Entonces, volviendo a la palabra articula oraciones, se podría decir que une oraciones en el párrafo. Muy bien, porque va a ser justamente la ligazón o a partir de lo cual el resto de las ideas secundarias se van a agregar o van a agregar más contenido a esta idea principal, ¿sí? Así que está perfecta la comparación que haces. Muy bien, justamente yo voy la uniendo todo, profe. Está muy bien, es la idea. Y justamente la idea es que puedan usar también estos conceptos para abordar el resto de los textos de otras materias. Así que está muy, muy bien. Les decía, destacando el tema de articula las oraciones del párrafo, yo les decía, hay una premisa básica que vamos a tomar en cuenta y tener en consideración desde ahora en más. ¿Bien? Por párrafo o por unidad de sentido, vamos a encontrar al menos una idea principal, porque si no, ¿para qué está ese párrafo? Si no trata una idea justamente fuerte. ¿Sí? ¿Saben qué es un párrafo? Lo han visto oportunamente ustedes, ¿no? ¿Qué será el párrafo? ¿Puede achicar ya la imagen, así le vemos la cara? Dale. Ahí está. Muy bien. Entonces, el párrafo, ¿qué es? ¿No? No es simplemente una suma de oraciones.
¿no? Es cuando hace un punto aparte. Bueno, muy bien, muy bien. O sea, varias oraciones, un punto aparte y se continúa con otro tema o el mismo tema, pero es un punto aparte. No sé. Perfecto, bien, bien. Pero vamos a ver qué es lo que haría que esas oraciones estén juntas, porque eso es lo que determina un párrafo. Se está por cortar justo, ahora si se corta volvemos con el mismo link, ¿sí? Pero es importante comprender entonces qué sería lo que articularía estas ideas, tomando ahí las palabras de Flavia, para que estén juntas dentro de un párrafo. Que tengan sentido y hablen de la misma idea, del mismo tema. Perfecto, Flavia. Muy bien, eso. Tienen que hablar de lo mismo, porque si no, ¿para qué la junto? ¿Bien? Del mismo subtema, vamos a decir.